de semana vi Teenage Sex and Death at Kept My Asthma. Honestamente, la vi únicamente porque mi amigo Adrián me la recomendó. Yo no veo películas de miedo, ni mucho menos películas de gore, pero como llegó esta recomendación, decidí que no me la podía perder. La verdad, me encantó. El soundtrack es impecable, el guión es chistoso y la idea central sobre cómo vivimos nuestra propia puesta en escena al estar vivos resuena mucho más que solo una película de gore. Yo soy Majo Villa, antropóloga en diseño y especialista en estética, y esto es Estética Pop, el lugar en donde analizamos los códigos invisibles detrás de lo que ya te gusta. Todo el mundo está actuando. Capítulo 1. Teenage Sex and Death at Camp My Asthma. La película está obsesionada con mirar y ser mirados. Sus personajes han aprendido sobre intimidad, llámese sexo, deseo, violencia y por ende de sí mismos a través de imágenes. Y el cine les dio un vocabulario para entender qué querían y cómo lo querían antes de que pudieran experimentarlo. Pero este lenguaje del cine también les dejó una cámara imaginaria que nunca termina de apagarse. Como pueden entender, la película es bastante meta y esto es parte de su chiste y es parte de su broma. Pero lo importante es que ya no basta con sentir deseo, sino también queremos vernos como en tercera persona sentimos este deseo. Separarnos de nuestro ser nos ayuda a poder entender mejor qué estamos sintiendo. Les digo, esto es bastante meta. Y lo que más me encantó de esta película es que aunque técnicamente Cinépolis lo clasificó como cine de arte y está en la sala de arte, la narrativa no se siente como tal. Normalmente el cine de arte es lento y es lento a propósito para que sintamos que la vida también es lenta. Un gran ejemplo de esto es Roma y la famosísima escena del patio y cómo lavan el patio. Pero Camp My Asthma no se siente así. En sí se burla de sí misma y de lo académica que puede llegar a ser. Y como yo claramente diseco las cosas, el chiste me cayó. Chef's kiss good. El humor de esta película también nos deja entrar en una tendencia del arte que se está haciendo un espacio para la fiesta, el ruido y todo eso que durante mucho tiempo consideramos demasiado banal para tomarse en serio. En México lo vi en el ciclo de sesiones de planta baja del Museo de Arte Carrillo Gil, pero sé que está pasando en todo el mundo. Esta tendencia es muy necesaria porque necesitábamos un respiro de dejar de tomarnos tan en serio. Y en el fondo por eso existe este canal, porque tomarnos en serio lo banal también es una forma de entender cómo vivimos. Y a veces el humor y el ruido, que aparentemente es superficial, llegan mucho más lejos que una obra demostrando todo lo profundo que es. Y debajo de todo este gore, sexo, ruido, humor de Camp My Asthma, la película está haciendo una pregunta bastante seria. ¿Por qué necesitamos vernos desde fuera para entender y validar lo que estamos sintiendo? Capítulo 2. Nos volvemos reales mirándonos. Empecemos por lo básico, porque lo damos por obvio, pero en realidad no lo es. Nadie nace sabiendo quién es. Personalmente, yo tengo memoria de cuando aprendí a escribir María José, pero no me acuerdo, obviamente, del momento en el que yo decidí que yo existía como un ente separado de otros. El yo no viene de fábrica, se arma y se construye desde fuera. En 1902, un sociólogo que se llama Charles Holton Cooley le puso un nombre a esto. Él lo llama The Looking Glass Self. En español, el yo del espejo. Su idea es que no terminamos de conocernos mirando hacia adentro, sino por un reflejo, imaginando cómo nos ven los demás. Lo resumí en una frase que me da bastante vértigo, pero se las voy a leer. No soy lo que yo creo que soy, ni lo que tú crees que yo soy. Soy lo que yo creo que tú crees que soy. Básicamente, yo soy lo que yo creo que tú crees que yo soy. Vértigo completo. Pero el caso es que 30 años después, George Herbert Mead llevó esta idea todavía más lejos. El yo aparece cuando aprendemos a mirarnos con los ojos de otro, cuando nos convertimos en objeto de nuestra propia atención. O sea, nos convertimos en persona cuando aprendemos a vernos desde fuera, es decir, vernos a nosotros mismos en tercera persona. Y este aprendizaje no es pasivo, es una actuación, una puesta en escena. Fíjense en cualquier niño de 4 años. Él no descubre quién es pensándolo, meditando, haciendo yoga. No, él descubre quién es enfrente de los demás. Se hace el valiente, la graciosa, el que no llora, y ve y rebota lo que está haciendo en una cara de un adulto buscando esa aprobación. Y esa versión la ajusta y eventualmente se queda con la que más le gusta. Y esto es lo importante. Actuar no es lo contrario de ser auténtico.
Muchas veces es la manera en que llegamos a ser auténticos. Y esto es lo que hace Chris, el personaje que interpreta a Hannah Edenberg en Camp My Asthma. Lo único es que la película tiene la cortesía de verbalizarlo para que nosotros podamos observarlo más claramente. Chris aprendió buena parte de su deseo mirando imágenes antes de vivirlas. De hecho, toda la película está obsesionado de quién mira y cómo se mira. Estamos viendo lo que pasa al mirarnos a nosotros mismos desde fuera. Entonces, cuando finalmente le toca sentir ciertas cosas, no llega en blanco, ya trae una idea de cómo debería de sentirse y hasta cómo debería de actuar. Y esto no es raro, nos pasa todo el tiempo. Aprendemos viendo a otros hacerlo primero. Lo vemos en las películas, pero también en el arte en general. Por eso repetimos la frase, el arte es un reflejo de la sociedad. Pero cuando hablamos de las artes escénicas, puedes literalmente ensayar una emoción antes de vivirla por primera vez. Kelly Bishop cuenta justo esto en su libro The Third Gilmore Girl. Edward Herrmann, quien interpretaba a Richard, murió en 2014, antes de que Gilmore Girls A Year in the Life empezara a rodar. Así que Bishop tuvo que interpretar a Emily convirtiéndose en viuda. Esto fue un proceso profundamente terapéutico para Bishop, porque 4 años después, en 2018, moriría su propio esposo. Pero toda esta actuación tiene una condición. Necesita que alguien más la vea, porque no ensayamos versiones de nosotros mismos frente a cualquier mirada. No. Hay ojos que pesan mucho más que otros, y muchas veces terminamos construyéndonos alrededor de aquellos cuya aprobación decidimos vale mucho más. Capítulo 3. No es cualquier espejo, es la mirada del otro. No es cualquier espejo, es la mirada del otro, y Cooley ya nos había advertido de esto. El espejo nunca fue solamente un espejo de baño o en el siglo XXI una selfie guardada en tu celular. La mirada y el espejo siempre fue de otra persona, y como ya dijimos, no todas las miradas pesan igual. Para mí, no hay mejor ejemplo de esto que las meninas. Velázquez pinta la infanta, sus damas, al perro, a sí mismo y todo el aparato de la corte. Y al fondo deja un espejo chiquitito donde aparecen el rey y la reina. Ellos ni siquiera están dentro del cuadro y sin embargo están organizando toda la escena. Están colocados exactamente donde tú estás, enfrente del cuadro, en el lugar desde el que mira la corona. No estás simplemente observando la escena. Estás ocupando el punto de vista de quien organiza. Entonces, cuando el pintor dentro de la escena voltea hacia afuera, en realidad está mirándote a ti. Por un segundo, tú ocupas la mirada más poderosa de este cuadro. Y todo lo que está dentro de la pintura empieza a existir en relación a esa mirada. Porque no importa solamente ser visto, importa ser visto por alguien que tiene mucho peso. Capítulo 4. Te quiero porque alguien más te quiso primero. Si la mirada del otro puede organizar un cuadro tan importante como las meninas, también puede organizar algo mucho más íntimo, a quién queremos. Y como siempre en este canal, resulta que existe un filósofo francés dispuesto a ponerle un nombre súper complicado a algo que cualquier persona que haya cruzado preparatoria ya sabía. René Girard pasó buena parte de su obra diciendo que el deseo rara vez ocurre solamente entre nosotros y aquello que queremos. Casi siempre hay un tercero. Vemos que alguien a quien admiramos desea algo y de pronto ese algo se vuelve un poquito más deseable. A eso lo llamó deseo mimético, que suena complicadísimo para describir una experiencia bastante básica. No querías esos tabis hasta que no viste a la persona más cool que conoces con unos puestos. Y por eso Off Campus funciona tan bien. Hannah pasa bastante desapercibida hasta que Garrett, capitán del equipo de hockey, guapísimo, y desde mi posición oficial de millennial casi cuarentona, es peligrosamente carismático. Cuando él empieza a fijarse en ella, todo cambia. La primera temporada prácticamente se construye alrededor de esta idea. Te quiero porque alguien más te quiere. Hannah no cambia, cambia quién la está mirando. Y con eso cambia cómo la ven todos los demás. Y poco a poco, cómo comienza a verse ella misma. Y esto es un rom-com classic. Lo vimos en Bridgerton temporada 1 y desde mi época adolescente tenemos She's All That, 10 Things I Hate About You, que además viene de Taming of the Shrew de William Shakespeare, y Shakespeare estaba obsesionado con este fenómeno, entonces nos los dio en Much Ado About Nothing y Midsummer Night's Dream. Personas que empiezan a desear distinto porque alguien más las deseó primero. Así que Girard hubiera tenido material para por lo menos 20 libros. Siempre nos vemos, al menos un poquito, a través de los ojos de alguien que decidimos nos importa. ¿Qué va a pensar mi mamá?
¿Le voy a gustar? ¿Me van a invitar? Y cuando esa mirada nos aprueba, también cambia un poco la manera en que nosotros mismos nos vemos. Hasta ahí no es nada nuevo. Es las meninas, es Gerard, es volver a tener 15 años y volver a vivir la pubertad. Lo nuevo es que antes esa mirada tenía una cara. Sabías más o menos quién estaba viendo y por qué te importaba. Ahora abrimos el teléfono y esa mirada son cientos, miles y a veces millones de ojos que no conocemos, reducidos a un número debajo de la pantalla. Capítulo 5. El feed nos rompió y creó una realidad suspendida. Durante milenios, mirarnos para volvernos reales tuvo un límite bastante práctico. El espejo se quedaba en el baño, el público eventualmente se iba a su casa. Erving Hoffman, en 1959, describió la vida social como un teatro en dos espacios: el escenario, donde actuábamos para los demás, y la trastienda, donde dejábamos de hacerlo. Y esta segunda parte es importantísima. Podías ser encantador en una cena, interesante en una fiesta y súper inteligente en tu trabajo. Pero después llegar a tu casa, quitarte los zapatos y dejar de ser vista por un momento. El feed nos borró la trastienda. Ahora la cámara vive contigo y el público también. El reflejo ya no aparece, te devuelve algo y se acaba. Aparece otra vez y otra y otra, con likes, con views, con shares, con comments y en números que te dicen en tiempo real cómo está funcionando la versión de ti que acabas de exponer en el mundo. Y esto cambia algo del yo espejo de Cooley, porque antes te veías a través de otros y después, en algún momento, tenías que regresar a ti. Ahora puedes quedarte viendo cómo te están viendo durante horas. Cal Shaika habla de esto en Filter World, de cómo los algoritmos convirtieron una buena parte de la cultura en una especie de lugar sin lugar. Un flujo que se parece a sí mismo sin importar desde dónde lo abras. Y a mí esta idea me encanta y me interesa porque el feed tampoco se siente como un sitio al que entras y después te sales. Está ahí todo el tiempo. Es la misma cámara de Camp Miasma, solo que ahora también está en tu despertador. ¿Te acuerdas que hablamos de Hannah y Garrett de Off Campus? Bueno, una vez que Garrett mira a Hannah, todo el campus se vuelve muy fan de ella. El feed toma esta lógica y la multiplica. En vez de una persona cuya mirada importa, tienes cientos de miles de pequeños te vi, like de gente que no conoces. Antes, Garrett te elegía y por lo menos sabías por qué te estaba eligiendo. Ahora te pueden elegir 4,000 desconocidos y seguir sin saber muy bien qué significas para ellos. Y aquí es donde entramos a lo que yo le estoy llamando una realidad suspendida. No porque las redes nos vuelvan falsas. Después de todo lo que acabamos de hablar sobre la actuación, esta crítica se queda bastante corta, sino porque nos dejan muchísimo más tiempo observándonos. Haces algo y casi inmediatamente aparece una segunda pregunta: ¿y cómo se vio? Y cuando esa pregunta se vuelve automática, empiezas a hacer dos cosas al mismo tiempo: vivir la escena y dirigirla. Los personajes de Camp Miasma existen porque se miran y nosotros existimos porque estamos mirándonos en las redes. Capítulo 6. Mirar también paga. La respuesta fácil a todo esto es: todos somos unos narcisistas y deberíamos de soltar el teléfono y dejar de producir contenido. Pero vamos a ser honestos, esto no va a pasar. Aunque el nuevo ultra lujo sea desaparecer de internet completamente, la mayoría de las personas que trabajamos necesitamos exponernos de una forma u otra para ganar dinero. Y aquí es donde la ironía obviamente cobra horas extras en este canal. Yo empecé Estética Pop, que es una publicación por Majo Villa Studio, porque el estudio necesitaba más visibilidad. Normalmente trabajamos con clientes B2B en plataformas que no todo mundo ve. Entonces, si queríamos tener más clientes y en específico más clientes en Latinoamérica, necesitábamos ser vistos. Y aquí viene la parte comercial. Si estás buscando un estudio que te ayude a diseñar una experiencia única para tus usuarios, búscanos. Nuestro contacto está en el bio. Entonces, el problema no puede ser simplemente dejamos de aparecer. Para muchísima gente, aparecer ya es parte del trabajo. El problema es que las mismas plataformas donde trabajamos también nos entregan un pequeño tablero de control sobre nuestra propia persona. Cuánta gente nos vio, quién reaccionó, qué funcionó, qué no y qué versión de nosotros gusta más. Y esta información no desaparece cuando cerramos Instagram. Nos las llevamos puesta. Y ahí es donde se vuelve mucho más difícil entender dónde termina la función. Antes existía cierta distancia entre la versión que mostrabas y la persona que después se iba a cenar, a manejar y lo más importante, ser aburridísima en paz. Ahora puedes salir de la escena,
pero puedes seguir editando el video. ¿Por qué este post funcionó menos? Si deberías usar otra foto, otra fase, otra versión de ti. La cámara no solamente está prendida cuando grabamos, a veces se queda prendida en nuestra cabeza. Y esto es súper complicado y puede llegar a causar psicosis, obviamente. Porque esta arquitectura tomó algo completamente normal, mirarnos a través de los demás para entender quiénes somos, y eliminó la parte más útil, el momento en que dejamos de mirarnos y nos convertimos en nosotros mismos. Nos enseñaron desde niños que una parte de volverse real era dejarse ver, pero nadie nos avisó que después íbamos a construir un lugar donde te pueden ver para siempre y peor todavía, donde tú te puedes quedar viéndote para siempre. Y bueno, hasta aquí llegó la academización de Teenage Sex and Death en Can't My Asthma, pero cuéntame, ¿qué otra película o serie quieren que analicemos a través de otro fenómeno? Estética Pop está escrito y producido por María José Villa, editado por Laura Merchant y con identidad gráfica de Abril Casillas. Si te gusta este tipo de análisis, interactúa y compártelo con la persona que te recomiende las mejores películas, básicamente tú, Adrián. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, puedes leer todo tipo de ensayos en nuestro Substack, el link está en el bio.